Buen día, gente. Estamos en la clase número 47 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos en soberanía. Voy a hablar de ahora cómo evitar nuestra extinción. ¿Por qué hablo de esto? Porque si no entendemos qué hay detrás de la ley, de qué es lo que la ley intenta hacer con nosotros, no podemos defendernos de ella. ¿Sí? Entonces empecemos a ver el contexto, ¿sí? Para luego relacionarlo con la actualidad, con la forma legal y con lo que podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo evitar nuestra extinción? ¿Qué tienen en común? Yo uso esto, está todo sucio porque no la uso, pero ¿qué tienen en común todas las antiguas civilizaciones? Por ejemplo, los mongoles, los egipcios, los vikingos, los celtas, la Tartaria, los fenicios, los indios, los mayas, los incas, los aztecas, los samuráis, recientemente extinguidos. Lo que todos tienen en común estas civilizaciones es que ya nunca, que ninguna de estas existe en la actualidad. Y me pregunto yo, ¿cómo es posible que no existan? O sea, los samuráis están desapareciendo, ya son pequeñas, podríamos decir, fantasías del folclore, como si fuera un cuento de hadas ya prácticamente, porque nadie lo practica como era en sus inicios. Los egipcios generaron tantos edificios, tanta cultura y al final le tenemos que pedir a los arqueólogos que nos expliquen qué es lo que hacían todos ellos. Entonces, todo lo que sabemos sobre estas culturas, ¿sí? Es a través de la arqueología. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo es que no quedaron testigos o un grupo de ellos, por ejemplo, un grupo de mongoles que hayan seguido su tradición y tengan actas o una historia relatada a través de ellos? ¿Cómo es que desaparecieron todo el rastro de todas estas civilizaciones? Los mayas, los incas, los aztecas, teniendo semejantes edificaciones, semejante cultura, ¿cómo es que no existe nada que nos diga a nosotros cómo es realmente? Todos nos basamos en suposiciones que inventan los arqueólogos, los científicos, porque de hecho prácticamente no hay nada. Nada que sea a partir de testigos. Ahora, hay viejos, ancianos, que tienen algunas nociones, pero también no tienen todas las respuestas. Tienen algunas cosas que recuerdan, pero es lo mismo, no hay testigos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen sus investigaciones estos arqueólogos? Que muchas no son creíbles. ¿Cómo es que no pueden saber cómo han construido las pirámides de Giza, pero sí saben cómo se creó el universo hace 10 millones de trillones de años luz atrás? Y no saben cómo se crearon las pirámides. O sea, acá no hay coherencia, una relación con la otra no está dado. Entonces son muy fantasiosas su explicación y siempre nos dicen que estas antiguas civilizaciones eran incivilizados, es decir, que justifican en cierto punto el por qué desaparecieron. Entonces no sabemos, ni los científicos, cómo construyeron las pirámides, si lo saben o no lo dicen, templos, monolitos, ni para qué se lo hicieron. ¿Sí? Al público en general, vos y yo, no nos cuentan la verdad. Tal vez ellos lo sepan, para mí lo saben. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto, esta pequeña narrativa que estoy contando yo? Que al parecer hubieron unos cataclismos mundiales, ¿sí? Que extinguieron toda la vida en la Tierra. Por eso desaparecieron el egipcio, se le secó los ríos y bueno, lo que era su vergel, sus bosques, qué sé yo, su selva, se convirtió en desierto. ¿Sí? Los vikingos emigraron tanto al norte que se murieron de frío. Los celtas, ¿quién sabe de los celtas? ¿Por qué desaparecieron? Entonces, conocemos por la Biblia el diluvio universal. Después hay otras inundaciones de barro, lluvia de meteoritos que también están contadas en varias historias, tormentas eléctricas devastadoras a nivel mundial, que son justificativos por el cual muchas de estas civilizaciones dejaron de existir. Entonces, próximamente se nos viene la invasión extraterrestre, el cambio climático o los bichos mortales pandémicos. ¿Sí? Pero estas tres este, cataclismos, que podríamos decir, todos son generados por la propia tecnología del hombre. O sea, lo extraterrestre, podríamos decir que nos disfrazamos y nos convertimos en extraterrestres, como en la película de B, Invasión Extraterrestre.
el cambio climático con sus aviones, con sus microondas, desviando el cauce de los ríos, ¿sí? Los bichos mortales que nadie ve. Entonces, nos volvemos a preguntar, porque la idea es preguntarnos, ¿puede ser que los poderosos del mundo, la gente que tiene mucho dinero, sean capaces de resetear las civilizaciones a su gusto de forma completa? Entonces, digamos, si existe una civilización fuera de nuestro alcance que decide qué, cómo y cuándo crear o destruir civilizaciones, ¿por qué? Porque vemos que los millonarios compran antigüedades, ¿sí? Aparentemente, supongamos que para conocer la historia o para resguardarla y no darla a conocer. Pero si yo viviera en este mundo desaparece, vuelvo a empezar, yo no compraría ciertos objetos porque ya sé para qué sirven y no me funcionan en esta época. Entonces la pregunta es, ¿nos están reseteando? ¿Nos están eliminando nosotros? Entonces continuemos. No quiero hacerla larga, pero acá en celeste con el punto esto, el pasado y el negro el presente. Entonces vamos con la cristianización, ¿sí? Los cristianos, que son los padres, los curas, la iglesia y los fieles, imponiendo una única verdad, ¿sí? A costa de asesinatos, quema de brujas y demás, y desmintiendo toda otra verdad. Eso es lo que hicieron con las iglesias, ya sea las cristianas y las otras, ¿sí? Destruyeron toda la otra narrativa de la otra verdad y ellos impusieron la suya propia. Entonces, hoy por hoy vemos medios de comunicaciones a científicos, en las publicidades, en revistas, a políticos, todo ello imponiendo una única verdad y desmintiendo toda la otra. Por ejemplo, desmienten la Tierra plana, desmienten la naturaleza real del Sol, de la Luna y bla, 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 bla. Entonces, vemos una analogía, o sea, una comparación, como que si estuviéramos repitiendo la historia. Entonces, en varias épocas de la historia también hubo quema y destrucción de libros, ¿sí? Es decir, todo escrito no autorizado por los gobernantes del momento, que a través de su ley condenaron por algún motivo a estos libros porque eran malos, no eran nocivos, eran tóxicos y los destruyeron. Y muchos de esos fueron guardados, por ejemplo, en las bóvedas del Vaticano en forma subterránea. Entonces, hoy por hoy tenemos una comparación que son las censuras y los castigos, ¿sí? La censura de los canales, por ejemplo, de YouTube y otros, y los castigos que es la pérdida del canal completo, independientemente de lo que sean tus contenidos. Y todo escrito no autorizado, o que vaya en contra de su narrativa, es eliminado, quemado o destruido, ¿sí? Digitalmente se borra. Ahora, la muerte de brujas y magos, que es la Inquisición, donde se quemaban, se torturaran a toda su gente, entonces todos ellos eran considerados como herejes satánicos. Herejes es el que busca la verdad, la luz. Y satánico, bueno, habla de otras cosas. Bueno, etimológicamente hablando. Entonces, los condenaban porque las virtudes conseguidas que tenían los brujos, los magos, o las magas, las brujas, ¿ve? Se supone que según los curas y mucha otra gente, eran conseguidas a través de pactos demoníacos, o sea, tenían cierta relación con el demonio por el cual se lo asociaba a demonios malignos que hacían daño y por eso se los quemaba, se los asesinaba y demás. Y hoy por hoy, preguntamos, ¿a quién le van a dar muerte? ¿Sí? ¿Quiénes son los satánicos ahora? Podríamos decir que son los negacionistas, los terraplanistas, los investigadores independientes. Todos serán condenados por mentirosos o incitadores al odio. Entonces eso es lo que nos interesa saber a nosotros, hacer un revelamiento histórico a fines de entender el contexto actual y saber cómo actuar. Y mientras tanto tomamos unos matecitos para alivianar la voz. En los años 1800, 1900, se crearon un montón de manicomios que eran castillos, prácticamente castillos lujosos, que eran manicomios, ¿sí? Donde se empezaban a hacer terapias de electrochoques eléctricos en el cerebro y en el cuerpo. Entonces se supone que esto hacían los científicos para a los endemoniados, para quitarle el demonio,
para aquellos que son habladores de mal, los loquitos, los opositores al rey, los enfermos, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que no eran los sanos? O sea, yo como negacionista de toda esta plan de mía, ¿cómo puedo saber declararme yo sano para no ir a un manicomio y que me den un montón de medicamentos y me destruyan la vida? Entonces, hoy por hoy vemos noticias sobre campos de concentración para inmunizaciones, o sea, pinchazo obligatorio. Para los infectados, los que no se quieran pinchar, ¿sí? Para la gente que necesite ser reeducadas porque no estás conforme con la pobreza, o aquellos que son antisociales, ¿sí? Que están en contra de la normativa vigente. Bien, entonces, lo que están en soberanía conoce más o menos muy bien lo que son las bulas papales. Entonces, donde un ser, un papa, se considera administrador de toda la creación, de las almas, del trabajo, ¿sí? Imponiendo así una esclavitud por convencimiento a través de la religión. O sea, que usaron la religión para convencer a la gente que vos tenés que ser la oveja y ellos los pastores. En analogía con la época ahora actual, vemos que tenemos una nueva identificación social y digital, es decir, una bula electrónica. Esta bula electrónica prácticamente nos quita todo menos la vida, ¿sí? Entonces ahora no tendrás nada y serás feliz, que es la esclavitud total. Pero nos podrían quitar muchas más, como el alma y otras cosas, que después de esta bula vendrá esa otra. Así que deberíamos de empezar a oponernos. Entonces, a lo largo de toda la historia vemos un montón de símbolos de diferenciaciones, ¿sí? Que diferencian los unos de los otros. Entonces tenemos la cruz cristiana, por un lado, si vos no la portabas en alguna época eras asesinado o tratado como hereje o, qué yo, diabólico. Y la misma función cumple las banderas de los países para la protección legal. Es decir, yo soy argentino, entonces yo cuando voy a España, consideran, bueno, si es argentino no le podemos hacer mucho daño porque tiene otra jurisdicción. Entonces la bandera, la cruz cristiana o otras cruces, símbolos, son de diferenciación de los que están a favor o en contra. Y hoy por hoy vemos el certificado de la vacunación, unamos la palabra vacunación, para vivir sin sanciones, es decir, la protección, donde tenemos que portar un DNI digital, porque la bula ahora es digital, para poder transitar, si no, no puedes transitar ni viajar. Y por el otro lado, necesitas el pasaporte digital para viajar de un país al otro, ¿sí? Que es la cruz cristiana. Entonces tenemos la creación de un nuevo lenguaje, es decir, esto no lo he corroborado, lo doy como ejemplo nada más. De la euskera se pasó a la lengoa, o decir, el lengoa se pasó a la euskera. El lengoa es el idioma oficial, digamos, la euskera es el que le sigue. Del vasco se pasó al español, por decirle algo. Del castellano se pasó al latín, o algunos dicen que del latín viene del castellano. Y ahora vemos que del castellano, el alemán, chino y todo lo otro, ruso, todo otro idioma, pasamos al inglés. ¿Sí? El idioma inglés es el idioma oficial del conquistador. Entonces tenemos lenguaje hoy por hoy, ¿sí? Inclusive en algunos lugares que todas las palabras son terminadas en e, ¿sí? Es varone, mujeres, qué sé yo, castellane. Entonces, en el habla hispana nos consideran, nos dicen siempre que el inglés es el idioma principal, que es cierto, pero no por eso tiene que ser real, ¿sí? Es porque nosotros lo permitimos, que es el lenguaje del conquistador, porque impone su idioma. Entonces ya sabemos quién es el que nos ataca, no hace falta tener muchas conspiraciones. Entonces tenemos muchas definiciones para una misma palabra en el idioma castellano. Una palabra como persona tiene 14 acepciones y podrán tener más según el contexto donde tú la pongas. Entonces tenemos también etimologías pervertidas, que la notas clarita cuando están muy pervertidas, cuando son muy engorrosas de leer, no es clara. Son engañosas y están muy manipuladas las etimologías. ¿Para qué? Para pervertir el idioma y así tratar de llevarte al idioma inglés, que es el que tiene toda la respuesta. Luego, por otro lado, tenemos los monopolios de investigaciones, ¿sí? En la antigüedad, que solo los curas eran los autorizados de investigar, ¿sí? Investigaban para el rey, investigaban para la corona, investigaban para el Vaticano. Eran los únicos autorizados
a investigar de forma legal. Había muchos otros investigadores, pero la palabra que valía era de los curas, o la que venía de la iglesia. Tenemos monopolios de la sanación. O sea, se eliminó a todos los curanderos y sanadores de la antigüedad. Y fueron asesinados por los curas, por herejes, por brujos, por magos, por lo que sea. Y tomaron los curas todos los conocimientos de los curanderos y sanadores, y eran ellos, por eso se llaman cura de curar, de curandero. Los curas son los que empezaban a curar cuando empezaron a faltar los curanderos, sanadores, los magos, en fin. Después tenemos los monopolios de la información en la antigüedad, que eran solo los reyes y la iglesia los que autorizaban qué es lo que se explicaba o qué es lo que se enseñaba a la gente común y corriente. Hoy por hoy tenemos los monopolios científicos, que con sus solas máquinas imposibles de adquirir para un bolsillo común y corriente, donde poder replicar sus hallazgos científicos. O sea, si no tenés esa máquina súper costosa, vos no lo podés comprobar, así que estás obligado a creerle porque no podés demostrar lo contrario. ¿Sí? Y adquirir una máquina con la que tú puedas demostrar lo contrario es costoso también. Entonces, son solo los científicos autorizados por el sistema los que validan o definen lo que es la realidad. Después tenemos los monopolios de salud, ¿sí? Que lo que tienden a hacer es negar, desvalorizar y censurar toda medicina naturista, alternativa o mágica. Como ejemplo la homeopatía, que lleva millones de años, miles de años, y ahora no le dan crédito. Homeopatía y un montón de otras alternativas, como la magnetoterapia y demás, que son mucho más efectivas que la medicina actual. Bueno, luego tenemos las conocidas guerras e invasiones, que son a través de las cruzadas religiosas, siempre están las religiones de por medio, las guerras santas, la invasión o destrucción de imperios o etnias, como la de Troya, por ejemplo, la eliminación de toda la cultura invadida, que es la destrucción del pasado. Actualmente tenemos las guerras económicas por recursos naturales, ya sea petróleo, los recursos de los mares, de la pesca, las tierras raras para construir la tecnología, el agua dulce. Después tenemos las guerras informáticas, que son todos los medios de comunicación en propiedad de unos pocos, los cuales imponen un único narrativa. Tenemos la destrucción de la información de los disidentes, ¿sí? Opositores o no autorizados, que es la destrucción de sus canales o la ridiculización de sus investigaciones. Después tenemos los medios de comunicación, ¿sí? que también están las leyes, las escuelas, las políticas, todas enfocadas con abuso a la destrucción de la cultura del pueblo. Bien, ahora tenemos que era pecado y estaba prohibido el sexo en la antigüedad. Por eso vemos fotos de la gente completamente tapada, vestidos largos, nunca mostraban su desnudez, más que nada que tal vez el antebrazo, porque estaba prohibido, hasta se cubrían la cabeza, tenían la obligación de usar, por ley, tenían la obligación de usar este sombrero. Entonces vemos que la ley es un constructo, o sea, construye la civilización, construye la cultura. Entonces, todo lo sexual está prohibido. Los desnudos, el poliamor, o digamos todo lo que esté fuera de lo que es el matrimonio, la escultura, pero en la antigüedad había mucha escultura de desnudo, luego se prohibieron, y los libros que hablen sobre estas cosas, todo está prohibido. Obviamente, en estos últimos 20 años se han empezado a viralizar todo esto, pero a conciencia. ¿Por qué? Porque en la época actual tenemos sobre la población mundial hoy por hoy, tratan de autorizar quién puede o no tener hijos, ¿sí? La pornografía en internet es abusiva. La prostitución en las redes, de todo, mucha gente, ya es normal, tan normalizada. La infertilidad ahora se considera como algo normal. O sea, antes vos tenías la probabilidad de un 40% de quedar embarazada, ahora un 23% es normal. Y tenemos el control de la fertilidad a través del gobierno, de las leyes nuevamente, y de las instituciones religiosas.
volviendo un poco al comienzo, tenemos los cambios climáticos, ¿sí? Que son cataclísmicos, o sea, de inmensa magnitud, como los diluvios, las inundaciones de lodo, la lluvia de meteoritos que ya mencioné al comienzo. Entonces, hoy por hoy, ¿con qué nos amenazan? ¿Con qué tipo de cataclismos climáticos nos amenazan? Con el cambio climático, que es la glaciación o el sobrecalentamiento, no se ponen de acuerdo. Creo que ahora es cambio climático, es cualquierita me valga. El peligro constante, una extinción por a través de los meteoritos, porque siempre aparece un nuevo meteorito que está al borde, a 2 kilómetros de destruir el mundo, como hicieron con los dinosaurios. Tenemos tsunamis y volcanes, ahora recientemente. Luego tenemos las fumigaciones de los aviones para destruir y deshacer las nubes o para crearlas, para generar lluvias. Entonces, esto nos permite ver qué países van a ser destruidos porque no van a tener nubes. Y aquellos que son los promotores, los que crean la sequía en otros países, son los que asimismo se van a crear un vergel de lluvias para beneficiarse de ello. O sea que ya también sabemos quiénes son los artífices. Entonces, esto lo hacen para sobrecalentar la Tierra con fumigaciones de metales que hacen rebotar el calor en la estratosfera y demás. Entonces, hacen una nube, el sol no penetra y el calor es como un efecto invernadero, que antes le echaban la culpa a la capa de ozono, ahora lo hacen a través de los aviones. Bien, es importante que entiendas esto porque de aquí vamos a partir a otros lugares, ¿sí? Entonces tenemos dioses poderosos no humanos en la antigüedad, que lo vemos en las religiones, en esculturas, en pinturas, que son los ángeles caídos, los nefilín, los gigantes. En Egipto, por ejemplo, teníamos los dioses con cabeza de perro, de pájaro, de reptiles. En los mayas, dioses con cabezas no humanas, o sea, no como las facciones que tenemos hoy por hoy, con cabeza de reptiles o la serpiente emplumada. Ya sé que son simbología, que son para representar algo, un símbolo para representar una idea, pero estamos viendo que muchas de la cultura se representan, para la gente común que no entiende, es un hombre con cara de reptil. Entonces, ¿qué te dice? Que es un demonio. Es lo más normal. Tenemos los vikingos con dioses que tenían poderes mágicos, super dragones enormes, serpientes gigantes, ¿sí? Dioses con cuerpo de pez en la antigua Sumeria, piernas de cabra, que es Lucifer, demonio, como le quieran llamar, los Anunnaki, que son extraterrestres, las gárgolas de las iglesias. Entonces vos ves gárgola y te dicen no es para la protección, sí, pero está hablando que un demonio protege a los ángeles de otro demonio, es medio raro, pero ponele que sea cierto, ponele, pero hay algo oculto ahí. Bien, hoy por hoy vemos el proyecto de Blue Beam de la NASA, ¿sí? Que es una falsa invasión alienígena extraterrestre, perfectamente camuflada a través de drones y holografías, ¿sí? Y la lluvia de meteorito va a ser a través de un dron que tendrá una holografía como un plato volador y lo que van a hacer van a tirar misiles que ellos mismos fabrican. Entonces, ¿acaso veremos seres del inframundo, demonios reales habitando junto a nosotros, como vemos en la escultura, en los grabados de la antigüedad? Entonces, muchas otras más que no vamos a seguir. Entonces la pregunta real es, ¿existieron o solo son narrativas para ocultar el genocidio? O sea, nosotros vemos que hoy por hoy todo el debacle climático, las muertes o lo que sea, todo está a través de una narrativa, es su narrativa, que luego la harán historia y la harán cultura y la harán religión. Pero estamos viendo en nosotros el crecimiento, el nacimiento de esa nueva mentira para estafar a las nuevas generaciones. Esa es la pregunta. ¿Sí? Y la respuesta es lo más importante. Entonces, ¿acaso nos llevan a repetir la historia? ¿Habrá una nueva extinción? Entonces, ¿qué es lo que pasa en España y en otros lugares de Latinoamérica? En pueblos que tienen 100 habitantes, le agregan y le permiten cerca de 1000 inmigrantes, o sea, 10 veces más inmigrantes que la población actual. Obviamente no hay recursos, no hay casas. Entonces, ¿cómo hacen estos 100 habitantes para defenderse contra 1000 inmigrantes que han sido llevados a una tierra extranjera y no tienen ni dónde caerse muertos? Obviamente van a pelear contra los 100.
Y el gobierno del pueblo ese, la municipalidad, le da acogida a esos 1.000 inmigrantes en contra de los 100 habitantes. O sea, ¿cómo vos podés mantener tu cultura, ¿sí? Tu verdad, tu realidad, ¿sí? Si tenés tanta oposición? Estamos hablando de oposición de la fuerza. Entonces, te lo digo esto para que vayamos armando una estrategia de defensa. Bien, si hubiera sabido lo que ahora sé cuando yo era adolescente, ¿sí? Toda mi vida hubiera sido diferente, hubiera sido mejor, más feliz y con menos errores y con mucho menos sufrimiento. Entonces, esto es muy importante. Si hubiera sabido lo que ahora sé, antes, cuando yo era niño, joven, toda mi vida hubiera sido cambiada. O sea, si yo tengo 40 analemas, o para que tú le entiendas, años, ¿sí? Si yo lo que sé ahora en 40 años lo hubiera aprendido en 20 años, los primeros 20, los 20 años restantes de los 20 a los 40 hubieran sido completamente felices para mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos y le ahorremos esos 20 años. Bien, sabiendo lo que ahora sabemos nosotros, ¿cómo podemos cambiar al mundo para mejorarlo o al menos evitar nuestra extinción? Porque ya vimos, ya te lo aclaré, que han sido extinguidas muchas civilizaciones, muchas culturas, es decir, mucha gente asesinada. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar esto? Entonces, yo haciendo un tsunami de ideas, te puedo decir que sé que el 50% de todo lo que lograron en la antigüedad estos gentes poderosas fue con la ayuda del consentimiento del 50% de la población. El 50% de la población, ¿sí?, que ayudó a los malvados, ¿sí?, son los tontos, los tibios y los cobardes, que no se quisieron enfrentar al mal y, digamos, dieron su consentimiento y aceptaron sus normas, o sea, su religión, lo que sea. Entonces, esta guerra es por el 50% de las ovejas, ¿sí? Ellos son el 10% de la gente rica, hay un 40% de gente que son como nosotros, que estamos peleando, y hay el 50% que a ese es el que nosotros queremos convencer. Si nosotros logramos convencer ese 50%, sin guerra, sin nada, convencer nada más el 50% para que esté de nuestro lado, este 10% desaparece. Entonces ese es nuestro principal objetivo. Ahora, lo que no sé es cómo crearon el cataclismo climático en la antigüedad, o son solamente narrativas, cuentos de hada para confundirnos, engañarnos, ¿sí? Entonces se me ocurre en algún momento que fue con la ayuda de las pirámides energéticas, porque explicaría por qué hay tantas pirámides y luego de la fabricación de esas pirámides y construcción desaparece la cultura. O la cultura hizo desaparecer a las pirámides. Habría mucho para ver. Entonces es lo que no sé. ¿Cómo crearon esos cataclismos? O para mí son simples narrativas. También sé que asesinaron a todo opositor. Juana de Arco, tiene un montón de gente que han asesinado. Hoy por hoy están asesinando a mucha gente que está en contra de los gobiernos, ¿sí? A todo escritor negacionista o a todo aquellos que no le siguieron ni participaron de su juego globalista, ¿sí? Entonces, asesinaron, invadieron ciudades y torturaron a todos los que no se sometieron bajo su esclavitud. Entonces, digo esto para que nos cuidemos, nos protejamos y sepamos cómo actuar, ¿sí? También sé que no consiguieron imponer su voluntad en un solo año, de un año al otro, o sea, de 2020 a 2021, ¿se entiende? Entonces sé que tardaron al menos entre 10 años, entre lo que es la preparación, la guerra y la posguerra. Lo que podría ser la Primera y Segunda Guerra Mundial, no, se libraron en más de 10 años, ¿sí?, hasta la conclusión. Y también son periodos de 300 años, ¿sí?, que desde el comienzo de la primera bula papal hasta el día de hoy.
o del descubrimiento de América en los días de hoy. ¿Sí? Están destruyendo todo, pero aún les falta. Son 300 años, son periodos de día 300 años. Esto nos da tiempo, ¿sí?, para reaccionar y tratar de evitar todo esto. También sé que nos esclavizan con su ley, ¿sí? Su ley es su arma más poderosa. ¿Por qué? Porque tiene el 50% de la gente convencida de que la ley es buena. ¿Sí? La ley tiene un 5% bueno y todo el resto es para destruir a la humanidad, al ser humano, al que está dentro del cuerpo. Entonces, con su ley ellos controlan y manipulan a todas las sociedades, también lo hacen a través de las religiones y de los sentimentalismos, porque siempre te están poniendo entre la espada y la pared, con tus emociones, las emociones del pueblo, las emociones del cura, que se enoja, que no se enoja. Entonces, si nosotros tenemos un control emocional, ¿sí?, nosotros evitamos mucho de su control y su manipulación. Entonces, ellos crean la ciencia. Nosotros tenemos que crear la ciencia, ¿sí?, que logre deslegitimar las creencias de los pueblos. Así como hacen ellos. Ellos crean la ciencia. ¿Para qué? Para decirnos que Dios no existe, que Dios creció en el Big Bang y fue un azar. Dios no existe. Eso básicamente es lo que nos quiere decir con la ley del Big Bang. Del Big Bang. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer ciencia que refute las creencias del pueblo y se oponga a las creencias de estos seres que realmente no creo que tengan alma humana o de hombre. Entonces, yo puedo decirte ahora que sé muchas cosas, pero también desconozco qué es lo más importante. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para revertir el futuro nefasto que nos tienen preparado ellos? Estoy tratando de dar mi semillita, ¿sí? Ahora, ¿cómo vencer a un enemigo que está infiltrado en todas partes y ya ha parasitado la mente de todos nosotros? Porque aunque estemos despiertos aún, tenemos parasitado parte de nuestras ideas, ¿sí? Yo me la estoy sacando toda la más que puedo, pero hay gente que va por la ley, que va por, que yo, lo más estúpido, sin ánimo de ofender, que va por la OPPT, por ejemplo, que es un camino, pero para mí es uno de los peores. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Que mejore, no sé si mejorará, ya ni lo sigo. Ahora, también, ya curarnos de los parásitos de la mente, que son las ideas nefastas, las ideas malas, que son implantadas a través del primado negativo y demás. Ahora, ¿cómo no perder la vida a manos de estos delincuentes? Obviamente no podemos escapar toda la vida, no nos podemos refugiar en una cueva de la montaña porque tienen toda la tecnología que evitará que nos podamos esconder, porque con el 5 gatos a nivel mundial a través de todos los satélites de Elon Musk, de Tesla, de la empresa Tesla, la idea es a que nadie se puede esconder en el mundo. Y bueno, y si sobrevivimos, ¿cómo luego sobrevivir a su tiranía? De modo que podamos ser felices, vivir nuestra vida como nosotros queremos vivir, ¿sí? Entonces, lo primero que se me ocurre luego de todo esto es dejar de replicar las informaciones constantemente. Es decir, dejar de hablar de las últimas noticias que ya sabemos que son mentirosas. Entonces aparece una noticia y todos los grupos la vuelven a decir. O por ejemplo, sabemos que el bicho es mentira. Y vuelven a pasar cada semana, cada 3 días, cada 2 días, informaciones nuevas que demuestran que es falso. Entonces dejemos de replicar, de duplicar y de hacer como un virus las informaciones que ya sabemos, ¿sí? Entonces nos concentremos únicamente en las soluciones que podemos dar y llevándolas a cabo. Entonces ya sabemos el cómo, el por qué, el cuándo y el cómo es que lo han hecho en la antigüedad. Tenemos la historia, nos podemos dar cuenta. Entonces hoy por hoy sabemos que nos fumigan con aviones, cómo nos modifican el clima a través de las microondas, porque vemos los dibujos semicirculares que forman las nubes o como si fueran escaleras, ¿sí? Cómo nos manipulan con los medios de comunicación, cómo nos manipulan con la ciencia, que es mentirosa, cómo nos destruyen con sus ideologías y religiones, ideología de género, ideología machista, feminista, en fin.
Entonces, estos son los parásitos que debemos eliminar, propiamente dicho, y enfocarnos en las soluciones. No tan solo en lo legal, sino también para evitar que nos sigan contaminando, que nos sigan asesinando en forma lenta. Entonces ahora pensemos cómo revertir sus acciones, ¿sí? Cómo callar sus mentiras, o sea, refutando o negando toda su narrativa, y cómo protegernos de sus fumigaciones. Por lo menos mandar escritos para evitar o condicionar, decir, bueno, si demostramos que es verdad, ya sabe lo que te viene a vos, ¿sí? Ya sea juez, presidente, no importa. Entonces la soberanía es uno de los caminos necesarios para deslegitimar su autoridad y la ley. Porque debemos, nos guste o no nos guste, tenemos que deslegitimar, quitarle, desvalorizar lo que ellos consideran que es legal. ¿Sí? Destruir su ley, quedarnos con la más importante, la que realmente nos hace humanos y nos ayuda, y el resto destruirlas. Entonces tenemos que tener mucho más investigaciones independientes para desautorizar y deslegitimar a su ciencia, ¿sí? Porque son mentirosos y tenemos que tener las pruebas y evidencias para callarle la boca y decirle son un mentiroso. El típico cuento del pastorcito mentiroso, ¿sí? Entonces tenemos los medios de comunicación independientes que nosotros tenemos que crear y formar. Entonces tenemos que crear entre nosotros, somos millones, creemos nuevos medios de comunicación, millones de nuevos medios de comunicación a través de TV barriales, de radio, emisoras de onda corta, a través de cartas, correos, panfletos, diarios, revistas en internet o en papel, ¿sí? Y recuperar el control de la información. Porque la gente, nosotros convencemos el 50% de la gente que es frío, tibio, cobarde, lo llevamos con nuestra información hacia nuestro lado, le quitamos poder a ellos, nosotros ganamos poder y ya podemos hacer muchas más cosas. Entonces, crear religión es sana, porque hay mucha gente que necesita la religión, no sé por qué. Pero, digamos, necesitan la religión, bueno, le demos lo que ellos quieren, a todas las ovejas, le demos lo que ellos quieren. Quieren religión, toma tu religión. Pero estas religiones, ¿sí?, tienen que realzar y valorizar, ¿sí?, al ser humano, ¿sí? Ya no es oveja y pastores, todos juntos, ¿sí? Como manada, fortalecemos la sociedad, protegemos al mundo, nos protegemos entre nosotros, ¿sí? Eso tiene que decir actuar en familia, en el grupo. Así tiene que ser la religión que tenemos que crear, ¿sí? Que se enfoque en la unión, sin la separación de que soy de izquierda, que soy de derecha, que soy de un partido político, de otro, que de un partido de fútbol, que del otro, ¿sí? Y de esta forma, ¿sí?, hay que desacreditar y delegitimar a las religiones actuales, porque ya sabemos que el mismo Papa, ¿sí?, dice que es pecado el que no se pinche. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que es uno de los principales traidores, porque como religioso que está para ayudarte, te está traicionando, es un traidor. No que trae cosas, sino que, bueno, se entiende. Entonces tenemos que crear nuevas uniones políticas, pero no como partidos políticos, ¿sí? En unión de consentimiento, o sea, hagamos política por fuera del sistema eleccionista. O sea que nosotros no nos vamos a postular para ser electos para un cargo político, ¿no? Vamos a hacer un sistema aparte, ¿sí?, que el consentimiento nos lo va a dar la gente, la ciudadanía, hablando con todo el mundo y en todo momento con autoridad. ¿Cómo hablar con autoridad? A través de nuestra voz, ¿sí? Esto necesitamos que hacer para legitimar nuestra voz, nuestra idea, y a la vez deslegitimar con la narrativa a los gobiernos. Entonces, hablar con autoridad es hablar con seguridad, con voz firme, sin miedo, sin requebrajearte la voz, sin dudas, ¿sí? Entonces, nosotros somos un nuevo partido político y venimos a traer tales soluciones. Así se habla, clarito. Y la gente que es borrega y cobarde tiene miedo y te obedece. Lamentablemente te obedece. Yo como capataz te lo digo, te obedece. Por más que yo no tenga una voz muy varonil, con la cara, los gestos, es suficiente. Entonces, tenemos que crear defensores comunales, ¿sí? Defensores no tiene nada que ver con otro tipo de fuerza. Estamos hablando de defensores comunales para reemplazar a las policías y a los ejércitos. De modo que nosotros nos cuidemos entre nosotros, ¿sí? Porque la policía, si no existe la policía,
no existe el gobierno ni tampoco existe la tiranía. Nuestra primera opción, nuestro primer objetivo es destruir a la policía. No te olvides nunca, a la policía lo primero que hay que destruir. Luego los militares y luego los políticos. En ese orden. Entonces tenemos que empezar nosotros a usar las armas que usó el enemigo, ¿sí? Entonces empezar a infiltrarnos, a socavar y a reemplazar a los gobiernos actuales desde adentro. O sea, por lo pronto no votar y hacernos cargo de lo que hace el gobierno. Nosotros tenemos que empezar a tomar puestos en el gobierno, pero no como reelectos, sino estamos hablando como ministro, como que yo, el jefe de una asociación, de una ONG, tomar el control ya y nunca darle nuestro consentimiento a esta gente. Entonces tenemos que crear nuestra propia moneda, ¿sí? Luego destruir a la policía, luego destruir a los ejércitos, luego destruir a los políticos. El cuarto objetivo sí o sí es crear nuestra propia moneda que sea soberana para poder comercializar entre nosotros, ¿sí? Y quitarle el poder económico a estas pestes de gente. Bueno, no lo voy a hacer más largo, ya es bastante largo, ya me he quedado sin voz. Y bueno, es importante hacer toda esta introducción porque tenemos que saber qué es lo que vamos a defender cuando hagamos nuestros escritos legales, ¿sí? Y luego viene el trauma del qué dirán. El qué dirán los otros es lo que nos traumatiza y con el que nos dominan. Este va a ser el próximo video. Nos vemos, gente. Chau, chau. Un gran abrazo a todos.